El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró haber tomado ya la decisión de postularse para un segundo mandato. Al terminar su gira por Irlanda y sin dar más detalles, el jefe de la Casa Blanca dijo que anunciaría su campaña relativamente pronto. La inflación de 3 dígitos en Argentina no ha llegado a su pico. En marzo los precios subieron 104,3% interanual, casi 2 puntos más de lo registrado en febrero. Educación, prendas de vestir y alimentos, lo que más sube. En Cuba escasean los combustibles. Desde hace 2 semanas se observan largas filas en las estaciones de servicio. El gobierno atribuye la situación a la reducción del suministro por parte de sus proveedores, entre los que se incluyen Venezuela y Rusia. Sean bienvenidos a esta emisión de noticias en las que destacamos las noticias más importantes del continente americano. Comenzamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden dijo que ya tomó la decisión de postularse para un segundo mandato y que anunciaría su campaña relativamente pronto. Lo hizo al terminar su visita oficial a Irlanda, en donde miles de personas lo ovacionaron, mientras de vuelta a casa sus índices de popularidad están entre los más bajos desde que comenzó su mandato. El jefe de la Casa Blanca ha mostrado durante mucho tiempo su intención de lanzarse a la reelección, en unas elecciones en las que enfrentaría en las urnas al expresidente republicano Donald Trump. ¿Puede decirnos si en los últimos días ha cambiado su cálculo sobre cuándo hará un anuncio sobre su plan para campaña presidencial? No, ya hice ese cálculo, lo anunciaremos relativamente pronto, pero el viaje aquí reforzó mi sentido de optimismo sobre lo que se puede hacer. Así que ha tomado una decisión, ¿solo tiene que anunciarla? Te lo dije, mi plan es volver a postularme. Biden también se pronunció sobre el escándalo de filtraciones de los documentos clasificados del Pentágono que han dejado a Estados Unidos en medio de una tormenta diplomática. El mandatario aseguró que pidió a su gobierno averiguar por qué el sospechoso de publicar los documentos tuvo acceso a tanta información. Jack Teixeira compareció por primera vez ante un tribunal federal. Fue imputado por 2 delitos de los que se declaró no culpable. El informe es de Samuel Salgado. Jack Douglas Teixeira, sospechoso de ocasionar el peor escándalo de la última década en materia de filtraciones de documentos secretos en Estados Unidos, compareció por primera vez ante un tribunal de Boston. Teixeira fue capturado por el FBI el jueves y es acusado de retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional en virtud de la ley de espionaje. Tanto el Departamento de Justicia como el Pentágono son enfáticos en señalar la gravedad del escándalo de filtración. No se trata solo de llevarse documentos a casa, eso es por supuesto ilegal en sí mismo. Se trata de la transmisión tanto de la retención ilegal como de la transmisión de los documentos. Todo el mundo sabe aquí que los documentos al final fueron transmitidos. Este fue un acto criminal deliberado, una violación de las pautas. Creo que es importante entenderlo. Jack Teixeira, un joven empleado de la Guardia Nacional de las Fuerzas Aéreas, se declaró no culpable, pero permanecerá bajo arresto en la espera de juicio. La audiencia de detención está prevista para el 19 de abril. Si es hallado culpable, podría enfrentar 15 años de prisión. Los documentos filtrados aparentemente por Teixeira se cuentan en más de 100 y revelan principalmente información estratégica sobre la guerra en Ucrania. También evidencian espionaje estadounidense a algunos de sus importantes aliados, como Corea del Sur, y circularon en redes sociales durante varios días antes de que las autoridades estadounidenses se percataran. Y en ese mismo país, la Corte Suprema mantiene temporalmente el acceso sin restricciones a la píldora abortiva mifepristona. La decisión llega tras las restricciones impuestas previamente por una Corte de Apelaciones que iban a entrar en vigencia el fin de semana. Los detalles de la noticia con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. La Corte Suprema de Justicia restauró temporalmente el acceso total a la píldora abortiva mifepristone, suspendiendo la decisión de un tribunal inferior de Texas que dejaba sin piso la aprobación del gobierno de la píldora abortiva utilizada en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. El juez Samuel Alito accedió a la solicitud del gobierno de restaurar hasta el miércoles de la próxima semana el acceso total a la píldora y solicitó además información adicional
para el próximo martes. Concretamente, el gobierno de Biden y el fabricante de medicamentos Danco Laboratories instaron a la Corte a no cuestionar la experiencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, que se basó en datos de docenas de ensayos clínicos cuando aprobó la mifepristone hace 23 años y que ahora un juez nombrado por Trump está cuestionando. Según el gobierno, dejar el fallo del juez de Texas en su lugar crearía confusión e incertidumbre para los proveedores de servicios de aborto y tendría consecuencias devastadoras para la capacidad de la industria farmacéutica y para que esta industria pueda llevar nuevos medicamentos al mercado. La Corte Suprema también podría reprogramar rápidamente una sesión informativa completa y un argumento oral para revisar el caso antes del receso de verano de la Corte. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, será recibido en Washington la próxima semana por su homólogo estadounidense Joe Biden. La visita del que ha sido destacado por la Casa Blanca como un socio clave se llevará a cabo el próximo jueves y tiene como objetivo reforzar lazos económicos y de seguridad. Según el jefe de Estado colombiano, la lucha contra el narcotráfico estará en la agenda. Sin embargo, Petro ha tildado de fracaso la guerra contra las drogas, por lo que ha pedido un nuevo enfoque internacional. Y en Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que en marzo los ciudadanos experimentaron una inflación del 104,3% interanual. Este hecho aumenta el descontento ante la gestión del presidente Alberto Fernández de cara a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. Es el azote de la economía argentina. En el mes de marzo, la nación suramericana registró la inflación más alta de los últimos 12 meses. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, el aumento de los precios a los consumidores se ubicó en un 104,3%. Este fenómeno económico, al que el Estado no ha sabido dar respuesta, golpea constantemente el bolsillo de los argentinos. Puedo hacer las compras de supermercado y semanalmente me van aumentando las cosas semanalmente. Es decir, y en una proporción a veces en los alimentos del 10 al 15%. Caso del queso, pues sería la carne. La carne me pasó en un año de 1.200 pesos a 2.800. Cerca del 40% de los ciudadanos vive en la pobreza, según el INDEC. Un aumento que se ha vivido en los últimos años, en parte bajo el gobierno peronista. Tratando de pensar que en algún momento vamos a poder estar mejor. Tenemos un país como para poder estar mejor, pero bueno, lamentablemente nos administran de una manera muy mala. La nación suramericana también vive una de las peores sequías de su historia, lo que le imposibilita exportar miles de millones de dólares en productos agrícolas. Esto, además, incrementa el valor de granos como el trigo y el maíz dentro de sus fronteras. Yo creo que en primera instancia lo que bajas es la calidad del producto. Sí, porque lo que antes capaz consumías de un poco mejor, hoy está como medio... Si siempre fue, las marcas, claro, siempre fue 5, 6, no sé, 10 pesos más, hoy son 100 pesos más. Y en el global, al cierre, que vos haces la compra del mes, es como... un montón, es mucha la diferencia. La inflación asemella en la popularidad del presidente Alberto Fernández de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre. Según la agencia de noticias Reuters, un poco más del 20% de los argentinos aprueba su gestión, donde la economía y los enfrentamientos internos en el peronismo han sido su punto más débil. Y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel atribuyó la crisis de combustibles por la que atraviesa su país al incumplimiento de suministro por parte de sus aliados. Desde hace 2 semanas se observan largas filas en las estaciones de servicio. Cuba importa casi todo el combustible que consume y lo usa principalmente para generar energía. Venezuela y Rusia son 2 de los principales suministradores de petróleo, pero con la crisis se redujo la cantidad enviada. Los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos, han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Y eso ha llevado, ha propiciado, ha ocasionado que de un consumo entre 500 y 600 toneladas diarias de gasolina que el país consume diariamente, en estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país de manera diaria. Finalizamos este informativo, quédense con nosotros.